Gracias por continuar con nosotros. Como prometíamos, en escena se encuentra del Castillo Sabiñón José. Bienvenido, patrón. Tú sabes que lo del Sabiñón es muy importante, porque mi papá siempre me reclama que no ande diciendo que yo soy José del Castillo en la calle. Digo, bueno, pero ¿qué tú quieres que yo haga? Pero la que tiene que ponerse brava es tu mamá. No, porque déjame decirte algo, la madre es la única segura. Ella que te dice, eso dice un gran amigo de nosotros. Ella que te dice que tu papá que está seguro que el apellido de la mamá es correcto, del papá. Yo lo hago un poco para bromear con mi papá, pero nada, un placer estar con ustedes. Gracias, y la gente que están aquí con gracias, José. ¿Dónde está Barahona? Dime, ¿cuál es la situación? ¿Cómo tú vas a permitir que aprueben? Trayecto del Sol. ¿En el mismo? Trayecto del Sol, porque ahí sí da duro el sol. Ahí sí da duro el sol, sí. Pero nada, José, sí. En el caso de, y me gustaría empezar por ahí, no he escuchado tu opinión con el tema del contrato del aeropuerto de Aerodón, donde impacta un aeropuerto dentro del paquete de los 6 aeropuertos que tiene consignado el acuerdo, está Barahona. Ese es el que menos impacta. ¿Y por qué tú no procuras que eso lo saquen de ahí? Bueno, de hecho, estamos, digamos que para asumir un posicionamiento en torno al contrato que recién acaba de renovar el presidente de la República y el gobierno dominicano. Proponer la renovación. Sí, firmó el contrato, pero digamos que el Congreso, ahora, ¿qué tú esperas, Ángel, que ocurra en el Congreso? Un Congreso de mayoría oficialista, es decir, eso, uno tendrá la oportunidad de opinar y de, digamos, conocer los detalles del contrato y desmenuzarlo, si se quiere, en las comisiones y plantear las posiciones que correspondan. Para el caso de Barahona, yo lo obtuve de la página de la Cámara de Diputados y lo empecé a ojear, y para el caso de Barahona no hay nada, no hay ningún compromiso de establecer inversiones hay 23 años de en el fracaso. María Montés. Por una razón, quizás, este aeropuerto fue subconcesionado por Aerodón a una empresa que está impulsando un proyecto para el aeropuerto que no es nuevo, es un proyecto que la primera vez que yo lo vi era ministro de Industria y Comercio en el año 2013. Lo que quiero decir con esto es que ha caminado mucho, ha esperado mucho y se mantiene en espera porque no ha habido ningún elemento que demuestre que real y efectivamente ese proyecto se va a concretizar. Hay un acuerdo de intención con Boeing para establecer allí una central de reparación de aviones. Esto evidentemente no deja de ser ambicioso porque requiere una mano de obra que la República Dominicana hoy en día no tiene. Un mecánico de avión es un ingeniero aeronáutico, es decir, certificado. En este caso, el compromiso de Boeing es pues hacer los adiestramientos y dar las certificaciones. Y además, digamos que esto requiere una infraestructura de soporte a ese aeropuerto, es decir, lo ideal vendrán tripulaciones, se tienen que quedar en hoteles, es decir, hay toda una serie, digamos, un ecosistema y parte del proyecto es ese, por eso digo que es un proyecto ambicioso. Yo tenía entendido, José, que eso era, que la idea era hacer un hub del Caribe, ¿no? ¿Verdad? De todas las líneas aéreas. Creo que lo encabeza American Airlines. Aviones Boeing. Sí, entonces, pero eso, independientemente de que hay una mano de obra especializada, pero eso se derrama hacia abajo. Va a haber muchos empleos y estructuras, infraestructuras. Sí, pero ya tiene 10 años. Está bien, pero hay proyectos que duran mucho tiempo para cuajarse, Ángel, claro, porque no son tan fáciles. El tema es que no, digamos, yo lo analizo de la perspectiva del ciudadano de Barahona que quiere que eso funcione. Claro. Y que está a la expectativa de qué va a ocurrir con el aeropuerto. Un aeropuerto que ese u cualquier otro fin debe ser el destino final del mismo, porque para el tema turístico el gobierno ha planteado, yo creo que correctamente, la construcción de un aeropuerto en Oviedo que servirá para sustentar el desarrollo de Pedernales. ¿Por qué digo que es correcto? Porque se ha estimado, y eso está en los estudios internacionales sobre los flujos de turismo, que el turista te aguanta como máximo 45 minutos, una hora en carretera entre el aeropuerto y el hotel y el destino. Entonces, lo cierto es que hoy en día la conectividad entre Barahona y Pedernales por vía terrestre es la única vía, digamos, expresa,
pero no deja, tú tomas el mismo tiempo que se toma hoy en día entre Santo Domingo y Barahona, que son entre 2 horas y 45, 2 horas y media, depende del conductor, ¿verdad? Ahora se ha agilizado un poco con la terminación de la circunvalación de Asua. La de Baní. Y cuando se termine la de Baní, pues evidentemente también eso ayudará a acercar a Barahona a la capital. Pero a Pedernales todavía te quedará 4 horas y algo por carretera. Entonces, no es, digamos que, desde el punto de vista de tener un aeropuerto en Pedernales, es lo correcto tener el aeropuerto en Pedernales. Pero, ¿cuál es la situación entonces? Que Barahona entonces sigue retrasándose. Entonces, esa inversión ahí, digamos que subutilizada prácticamente, no ha tenido un uso desde la inauguración de esa obra. Que eso ocurre cuando tú construyes infraestructura sin que se dé la demanda. Es decir, yo siempre digo, hay esta discusión que primero la oferta, la demanda siempre será primero, creará la necesidad. Pusimos los caballos, claro, la carreta delante de los caballos. Claro, es un poco lo que yo digo con relación a la construcción de un puerto turístico que finalmente el presidente dio el primer Pegaso hace unos meses, lo había anunciado al inicio del gobierno, pero en este caso no es como el de Pedernales ni como el de Puerto Plata, que están siendo construidos, en el caso de Pedernales, por una empresa privada especialista en turismo de cruceros, que mercadea el destino y que además tiene la responsabilidad frente a sus accionistas de retornar esa inversión. El gobierno hará esa inversión ahí y ya veremos cuándo Barahona real y efectivamente puede lograr posicionarse como destino de crucero. Necesitará una inversión no solo en el muelle, sino en todo el entorno, porque fíjate lo que ocurre en Puerto Plata y lo que deberá ocurrir en Pedernales y lo que ocurre en Maimón con Carnival. Hay todo un ecosistema que le da soporte a esos turistas que llegan. Hay una especie, en el caso de Taino Bay, si el turista quiere no sale del muelle, es decir, de la infraestructura que se ha construido ahí, hay restaurantes, hay un parque acuático, ahí hay hoteles, hay de todo. Entonces, eso Barahona hoy en día no lo tiene, pero nosotros siempre hemos estado impulsando el desarrollo turístico de la provincia y como quiera, yo he dicho, y lo digo recurrentemente, que yo sería mezquino y pecaría de ignorante si no reconociera que el desarrollo de Pedernales debe tener un impacto. Ya lo está teniendo en el desarrollo económico de la provincia de Barahona. Colocación de mano de obra. Hoy en día la construcción de Pedernales la está haciendo en gran medida la región, es decir, gente de toda la región, pero sobre todo de Barahona, porque Barahona es la capital, si se quiere, de la región suroeste. Tiene la capacidad de mano de obra, de albañiles, de mano de obra especializada, plomeros, soldadores y esto, que en Pedernales, con una provincia de apenas 32.000 habitantes, pues no existe. Igual, cuando lleguen los turistas, el turismo alternativo de excursiones deberá tener un impacto en Barahona. Igual el turismo local, hoy en día, utiliza Barahona como puerta, como base, para conocer Bahía de las Águilas y otros destinos, el lago, ¿verdad? Si se quiere. ¿Y las aguas termales no funcionó, no se desarrolló? Ese es un proyecto también que tiene una concesión, hablando de concesiones, porque nos desviamos del tema de Aerodón, pero tiene una concesión de 100 años, de 99 años, es lo que establece el Código Civil, aprobada por el Congreso Nacional. ¿Y cuánto lleva en la mano de los concesionados? Ya debe tener un par de décadas. Y no han hecho nada. No. Pero hay que quitarle esas aguas termales. Yo la floto. O desarrollarlo, hermano, porque al final de cuentas uno quiere que se den los proyectos, honestamente. Claro. Es decir, invitar a este señor que tiene, digamos, que un esfuerzo ahí, es una persona de origen italiano. Yo tuve la oportunidad de sentarme con él hace poco, hablar de ese tema. Es un experto en temas de aguas termales y de aguas minerales y de las posibilidades que hay ahí. Tiene un proyecto muy ambicioso, evidentemente. Y yo lo que entiendo es que el gobierno, el Ministerio de Turismo, debe sentarse con este señor y ver las posibilidades. ¿Qué es lo que le falta para arrancar? Bueno, dinero. Dinero, asociación pública-privada, que el gobierno invierta como está haciendo en Pedernales. El interés cuando se le dio la concesión,
el gobierno de ese entonces y los congresistas debieron de saber por dónde iba a venir la fuente de financiamiento, porque todos los proyectos deben tener una fuente de financiamiento. A veces se incurre, yo vi eso mucho como ministro de Industria, gente que tienen proyectos y hacen el papeleo, se lo meten debajo del brazo y salen entonces a buscar el financiamiento, a vender. Entonces resulta que al final no son inversionistas, son gente que a veces tienen buenas ideas, pero lo que salen es a revender, o oportunistas. Sucede todavía, y siempre ha sucedido. Por ejemplo, los proyectos de energía, también, eso tú lo ves mucho en los fotovoltaicos, en los proyectos de energía solar, no convencional, gente que se hace de todos los proyectos, a veces ni siquiera es dueña del inmueble. Adquiere los permisos, adquiere los permisos y de repente la concesión la tiene fulano de tal, y en minería se ve mucho eso también. Claro. Es lo más frecuente, el país entero está... el país entero está concesionado. Y empiezan a vender entonces. No, entonces... O a buscar es peor. Con el dueño de esa concesión hay que negociar. Los dramas que se dan con los dueños de las tierras, que resulta que tienen una concesión minera y que ellos no pueden hacer nada porque el dueño es otro que ni siquiera saben quién es. Ahora, José, en el caso del aeropuerto de Barahona, yo te quiero insistir en si es posible que la posición en el Senado sea extraer de los 6 aeropuertos que tiene Aerodón, sacar Barahona. No, pero Aerodón estuviera feliz de eso, espérate. Porque si hay otra oferta individual. No pida lo que tú no quieres. No, pero es que tiene que también conseguirse lo una que venta, hay que tratar de que Aerodón haga un compromiso concesión. de impulsar ese aeropuerto, de hacerlo sostenible. Claro. ¿Y no se pudiese, José, negociar con el subconcesionario? ¿O tiene el gobierno directamente? Claro, el gobierno tiene la capacidad de hacer el Congreso, pero de hacer lo que quiera. Lo que pasa es que desde el Congreso que el gobierno no puede modificar, el Congreso no puede modificar el contrato. No es modificar, pero sí pedir, llamar a la atención. No pedir todo, claro. Es buscar soluciones, Ángel, claro, porque eso es lo que se busca. Pero no solamente el caso de Barahona, o sea, hay un problema también con Arroyo Barril, es decir, es un aeropuerto que tampoco... ha fracasado. Y Puerto Plata ahora fue el que hicieron algo, que hicieron un aguajito, porque eso estaba... Y si tú vas aquí al Joaquín Balaguer, eso está cayéndose a pedazos. Que esa gente no han hecho nada durante décadas. Así es. José, lo único que han hecho, lo han hecho en el Aeropuerto Internacional de las Américas. Y no ha sido tampoco una gran cosa. Es pasa de mano, porque no es que han hecho tampoco. La infraestructura que necesita ese aeropuerto en su demanda, en el crecimiento, hoy está colapsado. Ese es parte de los argumentos que se plantean en las motivaciones de la renegociación, la necesidad de hacer una inversión, creo, de 800 y tantos millones de dólares antes de, me parece que el 2026, que fue que 2027. Se hizo el estudio 27. Sí. Un estudio que soporta el contrato. Pero ya lo veremos en detalle en el Congreso y tú me escucharás. Pero lo importante de todas maneras, es el compromiso, ¿no? De construir, porque los aeropuertos son la ventana. Bueno, pero así se hizo la terminal A y B que hoy funciona. Acuérdate que ese aeropuerto no tenía esos satélites. No, pero ahora se va a hacer una nueva terminal. Eso lo dejó avanzado Balaguer. Mira una cosa, José. En el caso de la región sur, yo siento como que no está en modo campaña. Explícame. Sí, claro, cómo no. O no está en la agenda de la clase política del país. Dice la Greenberg. Por supuesto que sí. De hecho, la actividad a nivel, sobre todo municipal, de los candidatos a alcaldes y directores está, digamos, que en su momento cumbre o culmine. Nosotros estuvimos participando, de hecho, la semana pasada en el lanzamiento del candidato del PLD, en alianza con el PRD, para optar por el municipio de Vicente Noble, que hoy está en manos del Partido de la Liberación Dominicana. Esta semana, este fin de semana, vamos a participar en una actividad similar en el Distrito Municipal de Fondo Negro. Participamos hace unos días en una actividad de ese tipo en el Distrito Municipal de Quitacoraza. Iremos también el domingo al lanzamiento de la candidatura de Mayra Rubio, que es la alcaldesa actual del PLD, en el municipio de Las Salinas. Es decir, hay una actividad... ¿Qué tiene que ver con el exgobernador Rubio?
son primos. Pero es una alcaldesa que logró ganar las elecciones en el año 2020 con más de un 60% de aprobación y que hoy no tiene inconvenientes en repetir. Entonces nosotros, en el caso de la candidatura a senador que ya ostentamos por la alianza, y la primera en seleccionar, la primera tripartita. Hubo dos, tres, para ser honesto. El caso mío, el de Bauta en Salcedo y el de Sauri Mota en Atomayor, que fueron las tres candidaturas que se iniciaron en el primer anuncio. No creo que tenga mucho éxito. Quizá Barahona es posible que tenga éxito, pero en Salcedo no creo que haya mucho éxito. Pero eso lo vemos después. Con ese tripartito. El tema es que en el caso de la región sur, José, con tantas necesidades, no se ve todavía una prioridad en la oferta de gobierno de ninguno de los partidos, porque el primer ausente es el gobierno mismo. Y están haciendo todo lo que están haciendo en Pedernales y acortando el tiempo para llegar a Pedernales, haciendo toda esta conectividad para el sur. Vemos eso después. No, yo no puedo decir que en el caso de Pedernales, como tú dices, es decir, el problema es pero la región sur no es Pedernales. Pero se arranca por algún lado, hay que arrancar. El asunto es que las provincias, digamos, las demás provincias de la región suroeste, están a la expectativa de una acción de gobierno que nos permita pues, montarnos también en el carro del desarrollo, que se va a dar en Pedernales. Barahona es la séptima provincia más pobre de la República Dominicana, siendo el centro económico, así como tú lo ves, de la región Enriquillo. Pedernales es eventualmente en algunas, en lo que venga el desarrollo, ¿verdad? Que eso tomará por lo menos una década, empezar a ver los resultados. Pedernales es la segunda provincia más pobre del país. La primera es Elías Piña. Elías Piña, bueno, pero esa es la región ya del Valle. Okay. Hablo de las 4. Independencia y Bauruco están también entre las 5 más pobres de la República Dominicana. Entonces, el gobierno ha hecho, y yo veo las inversiones en Santiago, por ejemplo. Bueno, tú decías la inauguración de la entrada, y vi que se inauguraron 400 viviendas, pero yo digo, ¿y Barahona para cuándo? Me da risa. Y las que no se inauguraron. Una risa que tú empiezas riendo y después terminas llorando, cuando en el anuncio del Ministerio de Obras Públicas, de entre las obras del sur, se menciona la carretera Peñón Cabral, una obra primero iniciada en el gobierno anterior, que bueno que se le dio continuidad, pero que apenas tiene 7 kilómetros, es decir, es un camino vecinal, intermunicipal, que bueno que se hizo, pero Barahona requiere otras obras de infraestructura. Me genera mucha preocupación que el gobierno en la adenda número 5 para la terminación de la presa de Monte Grande haya sacado los elementos fundamentales que harían de esa presa una verdadera presa múltiple, que son los canales del margen derecho e izquierdo, con lo cual se alimentarían las tierras, las famosas 300.000 tareas que entrarían a producción y mejoraría el acceso al agua a las que hoy están en actividad productiva. La línea para alimentar el acueducto de la región suroeste, el acueducto Azuro, que permitiría la mejoría del acceso al agua potable no solo en Barahona, sino también en Independencia y Bauruco. Y la generación hidroeléctrica, que está prevista para generar el 50% de la demanda de energía eléctrica de la región suroeste. Estos elementos se sacaron del proyecto, de la concesión, de la contratación original con Andrade Gutiérrez. Pero ya ustedes acaban de aprobar los recursos para que eso... La Cámara de Diputados, ahora viene el Senado. Que en el caso mío, que tengo una línea de no votar a favor de préstamos, para esto he pedido una licencia porque yo voy a apoyar el desarrollo de mi región y Monte Grande es un elemento fundamental para eso. Incluso se le ha llamado que Melania... El metro del Melania sur. Dice que fue ella que se inventó eso, pero es una representación de la importancia y el impacto que tiene la presa de Monte Grande en la región, el metro del suroeste. Entonces vamos a apoyar ese préstamo de 230 y pico de millones de dólares para terminar la obra, que fue una obra que se concibió inicialmente en 354 millones de dólares y va a terminar probablemente, ya está en 589,
habría que sumarle estos 230 y pico, es decir, estamos hablando de más de 800 millones de dólares. La rehabilitación de Sabanayegua y la construcción de Monte Grande con todos sus componentes. Entonces, es necesario que eso se licite. Una licitación de esa envergadura se toma como mínimo 6 meses y probablemente pues, se puede tomar fácilmente un año. Entonces, no entendemos, en el presupuesto del año 2024 se le colocaron solo 10 millones de dólares de contrapartida a esa obra para la ejecución de la misma. Entonces, vemos con preocupación que los temas que tienen que ver con Barahona, pues no han sido prioridad en la agenda del gobierno. Ahora, José, ¿a qué tú atribuyes? Porque quizás yo estoy equivocado. Acláranos tú, porque yo pensé que en el gobierno de Danilo Medina, siendo Danilo del Sur, el Sur iba a dar un cambio, iba a dar un giro. Sin embargo, pasaron los 8 años y no se dieron los primeros pasos ni siquiera para iniciar el desarrollo del Sur. Es lo que yo veo. No sé si tú tienes un criterio diferente. Bueno, sí, primero las 2 circunvalaciones fueron iniciadas, sí, y la de Asua ejecutada en una buena proporción. Monte Grande. En los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, especialmente en los gobiernos de Danilo. El apoyo al campo que se le dio a la región sur, y en sentido general, pero digamos el programa muy importante que se ejecutó, que hoy en día está abandonado, y eso no porque yo sea opositor y esté aquí, sino porque es verdad. El UPEPDA, el programa de reforestación, y que además apoyaba a los productores de café, y que permitió hasta cierto punto la conversión de la variedad del café a una variedad resistente a la roya, pues se ejecutó en la gestión del gobierno de Danilo. Ese proyecto que dirigía de Luna Pichirilo. Sí. En Barahona ni en la región existía el 911, lo llevó la gestión del Partido de la Liberación Dominicana. No existía servicio de la Oficina Metropolitana de Servicio de Autobús, lo llevó el Partido de la Liberación Dominicana. No había jornada extendida, alimentación escolar, instancias infantiles, cientos de aulas, miles de aulas, se construyeron cerca de 28.000 aulas durante la gestión, es decir, hubo una obra de gobierno importante. Pero el índice de pobreza se mantuvo prácticamente. Al contrario, igual. Si tú ves las estadísticas internacionales, los niveles de disminución de la pobreza, en la época que más disminuyó fue entre el 2011 y el 2019. Y eso no lo digo yo, eso lo dicen los organismos internacionales. Eso es así, en todo el país. Se publicó en estos días. La pandemia también retrasó un poco. Sí, claro, la pandemia generó evidentemente un retroceso de todos esos índices. Por eso lo toma hasta el 2019, que es el año base, digamos, referencial. La pobreza estaba en 32% y se dejó en 24%. Es decir, por eso se dice que sacamos más de 1 millón de personas de la pobreza. Es decir, evidentemente, ahorita te escuchaba y parecería como que Luis Abinader es Cristóbal Colón, que llegó aquí y no había país, ¿verdad? Jamás. Mucha gente ha contribuido con este país. Lo que sí digo, claro, el país se construye, ¿verdad?, en el tiempo. Yo creo que tenemos elementos que hemos podido preservar, como la estabilidad macroeconómica, a pesar de los impactos, evidentemente, de la pandemia y de la situación de la crisis internacional, de la guerra entre Rusia y Ucrania y demás. Ahora, lo que yo he reclamado es mayor atención para la provincia de Barahona y para la región sur en sentido general, porque yo creo que el desarrollo se pega, así como se pega la pobreza. Y digamos que vivimos y compartimos escenarios socioeconómicos similares las 4 provincias de la región suroeste. Y tú que conoces la zona sabes que es así. Incluso ya esas rivalidades entre provincias y entre municipios ya se ha perdido. Digamos que compartimos. Hay una yunta entre tenemos todos. Un elemento común. Y bueno, es mi papel hacerlo además. Para eso me han escogido los ciudadanos de la provincia de Barahona. Y quería apuntar lo siguiente. Este gobierno tiene, lamentablemente, y no sé por qué ocurrió, el nefasto, digamos, elemento para pasar a la historia de asignarle a Barahona durante el año 2022 el presupuesto más bajo que se le han asignado en los últimos 10 años, de apenas 400 y pico de millones de pesos.
Por suerte, ya en el año 2023 y en el presupuesto del 2024 eso se ha ido superando. Pero eso te refleja la visión que se tenía. No, que no hay una prioridad o no hay una planificación para una acción pública en Barahona. La puedo ver en San Francisco de Macorís, que he visto mucha actividad, en Santiago, que he visto, en Puerto Plata, en Pedernales, y los saludamos. Los legisladores de esas áreas gritan más o presionan más. Quizás no ven en términos electorales, no sé. Quizás consideran que no somos importantes, que es mejor concentrarnos en los grandes centros urbanos. Pero hay que verlo claro. Y más una región que tiene una demanda, se ha dicho mucho, social acumulada, no de este gobierno, no de este gobierno, de todos los gobiernos, es decir, y una región que tiene los índices de pobreza más altos, y con eso van acompañados una serie de dramas, como los índices de embarazo infantil más altos, no solo de la República Dominicana, de la región de Centroamérica y del Caribe. Sí. Entonces, el tema de salud en Barahona ha sido una gestión terrible. Oye, es un si hay un tema, olvídate de la inversión, digamos que estamos igual. Estamos igual que en el 2020. Ahora, en términos de salud, en el COVID, la provincia de mayor incidencia de COVID durante bastante tiempo, la de menos tasa de vacunación. Tú me dirás que el barahonero se resiste, que no es bueno, pero para eso está... La gente tiene que ir a vacunarse. Sí, pero para eso está la gestión pública. Una crisis de cólera ahora que se niega, incluso se dice desde el Viceministerio de Riesgo de Salud, del Ministerio de Salud Pública, que no era cólera, se negó hasta el último momento, hasta que publicamos una prueba, se decía que era amebiasis, hasta que publicamos una prueba en Twitter, y 2 horas después el Ministerio entonces admite la presencia de cólera y fallecieron en el interín. Por lo menos, porque a mí no me gusta ser dramático, por lo menos fallecieron cerca de 6 personas en un plazo de 72 horas, de 3 días. Mucho. Porque el cólera es un tema que no es como la meba. La meba no mata a menos que tú te descuides mucho o un elemento, ¿verdad?, de que tú sufras de algo. Pero el cólera es crónico, una diarrea crónica que te deshidrata y te mata. Entonces, multiplica esa muerte por 3 o por 4. En el dengue también fuimos la provincia de mayor incidencia. El dengue también tiene mucho que ver con nosotros los ciudadanos. En el caso es un tema de educación y es recurrente, pero el gobierno no se vio que jugar su parte, en una acción, digamos, de intervención de una provincia muy pobre. Ni de prevención. He dicho siempre que el dengue está asociado a la pobreza porque está asociado a la acumulación de agua, es decir, que tú no tienes agua de acueducto, falta de higiene, elementos de poca no uso de cloro, o sea, el cólera es un tema que se pudo haber resuelto fácilmente. Ya pero también las alcaldías deben de jugar un papel ahí. Bueno, pero son alcaldías que reciben $1 millón de pesos mensuales y tienen el 90% dedicado en nómina. Mira una cosa, José. Y uno también. En el tema, tú has sido siempre muy objetivo, tanto en tu carrera como comunicador, en tu carrera profesional y ahora en la actividad política. Con esa objetividad que te caracteriza, es realmente, ¿qué ha visto Leonel, Miguel, Danilo para justificar una alianza, una solución en segunda vuelta? Bueno, yo creo que primero decirte que lo que yo creo que tú sabes y sabe gran parte del país, porque tú me has entrevistado varias veces en los últimos tiempos, nosotros hemos impulsado esta idea de una alianza de la oposición. El PRM llegó al gobierno en un gran bloque opositor. El PLD mantuvo siempre una agrupación de partidos, el que se llegó a denominar el llamado bloque progresista, que de alguna forma contribuyó con el éxito electoral. Es decir, aquí los partidos no ganan solo las elecciones, o por lo menos no se arriesgan a eso. ¿Pero qué están viendo ustedes desde la dirección política de los partidos de oposición que no vemos nosotros para garantizar que se la van a jugar para ir a una segunda vuelta en el tema presidencial? Bueno, lo primero que es en nuestro papel, es decir, desarrollar una actividad de cara a un proceso electoral, tanto en febrero, que es el primer objetivo, tratar de conservar las alcaldías que tenemos y conquistar otras que no tenemos, y por eso hemos llegado a este gran acuerdo. Y luego el desempeño en mayo de cara al proceso electoral. El objetivo es el desplazamiento del PRM,
por una serie de factores que ya hemos abordado una parte de ellos, lograr un posicionamiento que nos permita el retorno al poder, en el caso nuestro, promoviendo la figura de Abel Martínez. Pero tenemos un acuerdo que cualquiera de los 3 candidatos de los partidos mayoritarios de oposición que están en la Alianza Rescate RD recibirá el apoyo del que no clasifique para la segunda vuelta. Y evidentemente el tema congresual, que es importante para tener, digamos, hoy un la elemento. oposición cuenta con un Congreso definitivamente en el bolsillo. Ahora, José, no se está tomando un riesgo también la oposición con esta alianza de 3 partidos mayoritarios de no tener un desempeño exitoso en las elecciones municipales, y cuando llamo exitoso es mantener lo que tienen y conquistarle una gran cantidad, porque son 3 contra 1. Yo te lo voy a poner muy simple. No, 3 contra 27. No, 3 contra 1, porque los otros no tienen. Estos tienen representación, los 3. Pero es evidente cuál es el riesgo. Y son el riesgo, yo mayoritarios. pienso, que es de consolidar la posición nuestra. Es decir, un alcalde que va a una reelección. Ustedes sacan reelección. lo mismo que tienen. Pero espérate, un alcalde que va a una reelección, evidentemente que del PLD se siente más apoyado, pienso yo, en Más sentido seguro, general, sí, porque hay naturalmente. elementos, digamos, históricos y del regional y del localismo, ¿verdad? Que no vamos a entrar en eso, pero en general se sentiría mucho mejor posicionado, apoyado además por la Fuerza del Pueblo y por el PRD, que yendo solo, y que además la Fuerza del Pueblo lleve un candidato y que el PRD lleve otro. Es decir, es un elemento de agruparnos en torno a un objetivo político, llevar los mejores candidatos en cada demarcación. Hace falta hacer sacrificios en algunos lugares, se han hecho, y en otros, evidentemente, hay partidos que han tenido que ceder para nosotros conformar un proyecto de poder en el nivel municipal y, evidentemente, hacia las elecciones de mayo próximo. Bueno, gracias, José. Un mensaje final. Estamos en términos de año. ¿Cómo tú percibes? Porque tu especialidad no es solamente la política. ¿Cómo tú percibes este final de año? Bueno, hay un alivio porque va a circular mucho dinero, En diciembre, pero evidentemente... Pero un crecimiento de un 2.5, a eso el iba. Viernes Negro no sobrepasó las expectativas. no solamente un crecimiento limitado de la economía, si crecemos probablemente 2.2, 2.3, eso es lo más. 2.5 es muy difícil que se logre, ojalá, porque todos queremos que crezca la economía, pero además tú no has mencionado un tema que lo plantean todas las encuestas, los niveles de alto costo de la vida, o sea, los niveles de inflación, que el gobierno ha dicho que es un tema que tiene que ver con la situación global, Importada, es cierto, pero no. la gestión de esa situación Es mala. Pero ya claro. ese tema está controlado. No me digas. El tema de la ¿Y a dónde? inflación. Gracias, José. Claro. Gracias, José. Lo que Patrón, los precios se este mantienen espacio es ya. suyo. Gracias a ustedes, un Póngalo verdadero a prueba, placer. hermano. Siempre a la orden. Póngalo a prueba. ¿Cómo no? Yo me siento que usted es mi senador, así que Y lo póngalo a soy, prueba. porque tú Claro, naciste allá. No tiene cédula 31. Señores, gracias para César Cabrera. Para mí, gran placer haber estado con ustedes esta noche y recibir en este escenario a don José del Castillo y Sabiñón. Así sí. Así sí. Señores, nos vemos mañana en este escenario.